ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Oh sí, Señor, te adoramos en esta mañana. Todo el honor. Te bendecimos a ti, Rey. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya. Damos gloria al Señor. Damos alabanzas a nuestro gran Dios. Vamos a cantar uno de esos himnos de adoración y de alabanza al Rey, en sus signarios de fe y alabanza, y algunos que lo conocen. Vamos a entonar esta canción al Rey de Gloria. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. En la cruz
lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Amén. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe donde vi a Jesús. Es por la fe que nosotros podemos conocerle a Él. Y es por la fe que Él enviará al Consolador para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Señor, te damos gracias. Quiero que ahí donde estés le des gracias a Dios por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque un día no escatimaste el ser igual a Dios, ni ser Dios, ni cosa a que aferrarte, Señor, sino que te entregaste y diste tu vida a favor de nosotros. Derramaste tu sangre en la cruz. Fuiste lacerado, Señor. Fuiste abofeteado. Fuiste, Señor, humillado en aquella ocasión. Pero todo lo hiciste por amor eterno. Porque con amor eterno, dice tu palabra, nos has amado. Y tu misericordia han sido extendidas por generaciones. Hoy te alabamos, amado Jesús. Hoy te damos gloria a ti por la obra que hiciste, pero también por la obra que sigues haciendo, Señor, cuando estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque eres nuestro juez, eres nuestro abogado, Señor, y eres el que estás allí, Señor, ante el Padre intercediendo por nosotros. Muchas gracias, mi amado Rey. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una palabra que en esta mañana quiero compartir con ustedes. Y quiero que esté muy atento a esta palabra en Mateo capítulo 25. Todo este capítulo de Mateo nos habla de 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, nos habla de la parábola de los talentos y nos habla también este mismo capítulo del juicio de las naciones. Así que en esta mañana quiero que usted vaya conmigo a su Biblia, por favor, los que están allí conectados, los que se van conectando. Vayan por favor a la Biblia, abran su Biblia en Mateo capítulo 25 y vamos a leer esta preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo:
para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Quiero que esté muy atento esta mañana, dije, a esta palabra que Dios trae a nuestras vidas. Y es una palabra de parte de Dios para cada oyente. Jesús, el Hijo de Dios, que es el que está narrando las parábolas de las cuales habla el evangelista Mateo en el capítulo 25. Jesús, a través de estas parábolas, quiere dejar en claro lo que significa para nosotros como humanos y como iglesia estar preparados o estar listos para el regreso. Aquí Jesús nos quiere clarificar cómo vivir hasta que Él venga. Así que en esta mañana yo voy a hablarle a la iglesia de tres cosas muy importantes que encuentro en estas tres parábolas. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y lo que Jesús está enfatizando en la parábola o en el juicio a las naciones. Tres cosas dije muy interesantes, y la primera es que Jesús nos está advirtiendo que debemos ocuparnos de nuestra condición espiritual. Número uno, ocuparnos de nuestra condición espiritual. Y esto es lo que nos enseña Jesús a través de la parábola de las 10 vírgenes, o en la historia de las 10 vírgenes. Aquí se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Note lo que dice la palabra. Dice la Biblia que entonces el reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes, o a 10 doncellas, o a 10 jóvenes, que tomando sus lámparas, dice la Escritura, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Cuando yo digo, o mejor, cuando Jesús dice que mi vida o cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que ocuparse de su condición espiritual, está diciendo lo que termina Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, lo que termina Jesús diciendo en el versículo 13. Jesús termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
La palabra del Señor dice que estas 10 vírgenes estaban esperando la venida del Señor, o la venida de su esposo, del novio que venía a recoger la novia. Pero 5 de ellas, dice la Escritura, estaban preparadas, estaban listas para recibir el anuncio de que venía el esposo. Usted puede notar en el capítulo 25, en el versículo 7 dice: entonces a todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ellas habían salido con la actitud de las 5 prudentes: estar en las bodas que se había anunciado. Pero dice la Biblia que a pesar de que tomaron sus lámparas, y la lámpara aquí representa la palabra de Dios, la lámpara aquí también representa en las Escrituras los ojos del cuerpo. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, la lámpara está representando la palabra de Dios. Así que las 10 vírgenes tomaron sus lámparas, tenían la palabra, todas tenían la palabra, habían alcanzado a escudriñar la Escritura, habían alcanzado a leer las Escrituras, como dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces hoy encontramos personas en esa condición, personas profundamente bien ilustradas de la palabra, con un conocimiento muy eficaz de la palabra, con un conocimiento arduo de la palabra, porque leen la palabra, porque escudriñan la palabra, porque estudian la palabra. Pero la Biblia también representa las lámparas como los ojos del cuerpo. Y Jesús diciéndole esto a sus discípulos, dice que si nuestros ojos son malos, si la luz que en nosotros hay es mala, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Los ojos son las lámparas del cuerpo. También dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma. Así que por los ojos, que son las lámparas, va a entrar tanto lo bueno como lo malo. Yo quiero que escuche esto. Dice la Biblia que las insensatas tomaron sus lámparas, o sea, tomaron la palabra, pero no tomaron consigo aceite. Y el aceite aquí representa a la persona del Espíritu Santo que está con nosotros. El día que Jesús se fue al cielo, ese día habían como 500 personas reunidas con él en aquel lugar, y fue llevado al cielo. Pero antes de Jesús irse al cielo, le dijo a sus discípulos: yo no los voy a dejar solo, yo voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, al Espíritu Santo, que vino sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban reunidos en aquel aposento alto el día de Pentecostés. O sea, ese día se cumplió la palabra profética del Señor Jesucristo a sus discípulos,
el día de su ascensión. Bendito sea el Señor. Escúcheme, el aceite aquí es símbolo del Espíritu Santo. Así que las insensatas tomaron sus lámparas. No dice que no tomaron o que sus lámparas no tenían aceite. Sus lámparas estaban encendidas. Y si estaban encendidas era porque había aceite. Y algo muy esencial de lo cual habla el apóstol San Pablo a los hermanos en Éfeso, es que en el momento que nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Pero se necesita en el creyente, se necesita en el hijo, en la hija de Dios, que cada día tenga un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, para ser llenada su vida de la presencia del Espíritu que representa aquí el aceite. Dice que más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo quiero decirles a usted que me está escuchando, usted que me está viendo a través de este medio, usted que es un estudioso de la palabra, usted que tiene la escritura y mucho de la escritura guardada en su corazón, se hace necesario, yo dije en esta mañana, se hace necesario que juntamente con la palabra, juntamente con la lámpara, tome el aceite. El cristiano tiene que estar equilibrado en este tiempo. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Tenemos que ser conocedores de la Escritura, pero tenemos que tener un encuentro personal con Dios y tenemos que dejarnos usar por el Señor. A través del Espíritu Él quiere hacer su obra en nosotros. Escuche lo que dice la Biblia. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escúcheme, porque el tiempo que ha transcurrido desde que Jesús estuvo con sus discípulos hasta ahora, la iglesia ha estado esperando al Señor. Pero han llegado momentos difíciles. Han llegado momentos donde nos hemos dormido en los laureles. Han llegado momentos en la vida del cristiano donde no hay interés por la Escritura, ni hay interés para buscar del Espíritu Santo. Ha llegado un momento de quietud espiritual. Pero dice la Biblia, y es lo que me llama la atención, dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor, a la medianoche se oyó un grito, a la medianoche se oyó un anuncio. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Yo decía que más de 2000 años han transcurrido donde la iglesia está esperando el retorno de Cristo a la tierra. Y en estos 2000 años muchos se han cabeceado. Muchos se han dormido espiritualmente. Pero no puedo pasar por alto sin recordar lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Porque los discípulos estaban inquietos, estaban deseosos de saber qué señales habría para su venida. Y Jesús le dejó en Mateo capítulo 24 algunas señales de su venida, de su segunda venida. Y él habló de guerras, habló de rumores de guerra,
habló de pleitos, habló de enemistad, habló de pestes, habló de hambre. Y escúcheme, porque cada vez que hay un anuncio en el mundo de guerra, cada vez que hay un anuncio en el mundo de peste, ese anuncio nos está diciendo: aquí viene el esposo, salí a recibir. Dice la Biblia que a la medianoche se oyó un clamor. Y el clamor que estamos escuchando hoy a través de las redes, a través de los medios de comunicación, el anuncio que se escucha, el anuncio que debe estar oyendo la iglesia es que Cristo viene. Que Cristo viene por su iglesia. Y la Biblia dice, el anunciante dice: salí a recibirle. Salí a recibirle. Que este anuncio que se oye en el mundo entero a través de la pandemia que ha azotado a la humanidad nos pueda levantar, nos pueda despertar, nos pueda hacer abrir los ojos y arreglar nuestras lámparas. Dice la Biblia: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esa palabra o ese término que está allí en la Biblia que usa Mateo como arreglaron sus lámparas, este término, escúcheme, se traduce en la Biblia como decorar. O sea, es un término griego, cosmeo, que se traduce como decorar, como adornar. Y era lo que se hacía con la mecha de la lámpara cuando se quería arreglar la lámpara para que alumbrara más. Se le limpiaba la mecha, se le quitaba todo el hollín, toda aquella escoria que recogía por el aceite y la tela que se utilizaba. Así que era un arreglo, era un decoro. Y cuando la Biblia dice que todas se despertaron a la vez y arreglaron sus lámparas, está diciendo la Escritura, entonces comenzaron a decorar, comenzaron a arreglar, a adornar su lámpara. Pero también dice la Escritura que comenzaron a equipar su lámpara. Dice: todas aquellas vírgenes se levantaron. Y ese término levantarse está en acción. Yo creo que la iglesia en este tiempo debe estar de pies. Yo pienso que si esto que está ocurriendo en el mundo entero no nos sacude, que si esto que está pasando en todas las naciones, que ha tocado a Colombia y ha tocado a Valledupar y ha tocado los rincones del mundo, no sacude a la iglesia, no sé qué nos va a sacudir. Pero nosotros estamos, como decía hace rato, nosotros muchos estamos dormidos, estamos quietos espiritualmente hablando. Pero este anuncio de que el esposo viene, este anuncio de que Cristo viene, a través de esta pandemia tiene que hacernos levantar y arreglar nuestras lámparas, adornar nuestra vida espiritual. Tenemos que quitar cosas de nuestra vida que a Dios no le agrada. Tenemos que colocar cosas que nos faltan en nuestra vida espiritual. Yo dije que el primer punto de este mensaje es ocuparse. Cada cristiano tiene que ocuparse de su condición espiritual. ¿Cómo estás viviendo con Dios últimamente? ¿Cuál es tu devoción? ¿Cuál es tu tiempo en la presencia de Dios? ¿Qué tan amigo eres del Espíritu Santo? ¿Qué tan obediente has sido a la búsqueda
Como dice la Escritura, el Señor Jesucristo hablando, mas escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tan cerca estamos de nosotros? ¿Qué tanto nos estamos ocupando de limpiar la lámpara, de quitar aquellas cosas que a Dios no le agradan y de colocar cosas que a Dios le agradan? Bendito sea el Señor. El segundo punto que quiero tomar para llevarlos a ustedes en este capítulo 25 de Mateo es lo que dice Jesús en la parábola de los talentos. Usar bien lo que Dios nos ha encomendado. ¿Qué es lo que Dios nos ha encomendado? ¿Qué es lo que Dios a ti te ha entregado? Lo que hemos aprendido es que el día que nosotros recibimos a Cristo, ese día nacimos de nuevo. Y en el momento de nacer de nuevo, se nos entregaron dones ministeriales a cada uno. Es posible que tú tengas más de un don. Es posible que tú tengas uno, el otro tenga dos, el otro tenga 5. Pero, ¿qué estás haciendo con esos dones ministeriales? Cuando la Biblia dice a través del apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, que los dones que recibimos son para la edificación del reino, son para la edificación de los creyentes, para la edificación de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha entregado? ¿Estás usando bien lo que Dios te entregó? Note lo que dice la Biblia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Pero dice que al regresar aquel hombre, llamó a cuenta a aquellas personas. Yo vine a decirle a usted en esta mañana que nosotros como cristianos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a tener que darle cuenta al Rey de la Gloria que nos entregó estos dones ministeriales. Dice la Biblia que llamó al primero, al que le entregaron 5 talentos, y este se presentó con 10 talentos. Diciendo, aquí tienen los 5 que me entregaste, pero sobre estos 5 he ganado otros 5. Y el Señor le dijo, bien buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y lo mismo pasó con el que había recibido 2 talentos. Pero el que recibió 1 talento, dice que fue y lo escondió, porque tuvo miedo. Muchas veces nos da miedo usar lo que Dios nos ha entregado. ¿Cuántas veces hemos sentido temor de usar lo que Dios nos da? Pero no podemos tener miedo, no podemos sentir miedo de lo que Dios nos ha dado. Porque el Señor dijo, no temas, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, la Escritura dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué tenemos que tener miedo de usar lo que Dios nos ha dado? ¿Por qué tienes que temer predicar el Evangelio? ¿Por qué tienes que temer poner las manos sobre un enfermo cuando has recibido de Dios? Quiero que tengas presente esto. Jesús
en esta parábola nos clarifica el significado para estar listos. Nos enseña la necesidad también de usar bien lo que nos ha confiado. Pero también nos habla la Escritura de la enseñanza que da Jesús de las ovejas y de los cabritos en Mateo 25, 31 al 46. Y yo hablé de este punto como servir a los que están en necesidad. Tres cosas muy fundamentales. Servir a los que tienen necesidad. Ocuparse de su condición espiritual y usar bien lo que Dios nos ha confiado. Estamos en un tiempo donde la gente necesita de ti. La gente necesita de mí. Dice la Biblia, voy a ir leyendo para ir terminando con este mensaje. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Alguien me puede escuchar esta mañana lo que dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está hablando del servicio que debe tener la iglesia, que debe tener el cristiano en estos últimos tiempos. El cristiano no está llamado para vivir para sí. El cristiano está llamado para servir, y Jesús nos dejó la enseñanza del servicio. Pero ¿a quién le vamos a servir según lo que dice la palabra en esta escritura? A los necesitados. Escuche lo que dice el Señor. Tuve hambre. Y está hablando de los más pequeñitos. Tuve sed. Fui forastero. Tuve desnudo, enfermo y en la cárcel. Lo que la Escritura nos está enseñando en esta mañana es lo que dice Jesús. Dale de comer al hambriento. Dale de beber al sediento. Sé hospitalario. Si alguien te pide tu túnica o tu capa, dale también tu túnica. Si alguno está enfermo, hay que visitarlo. Si alguno en la cárcel, hay que visitarlo. O sea, lo que nos está mandando el Señor para estos últimos tiempos es servir a los que están en necesidad. Sabemos que Jesús volverá. Eso lo sabemos que es así.
¿Significa esto que debemos abandonar nuestras ocupaciones a fin de servir a Dios? No quiere decir que debemos usar, no quiere decir esto más bien que debemos usar con diligencia nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras pertenencias a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos, para que algunas personas reciban la bendición. ¿Significa cambiar de profesión? No. Para la mayoría de nosotros significa cumplir con nuestro trabajo cotidiano como expresión de nuestro amor a Dios. Dios separará a los seguidores fieles de los falsos y los incrédulos. Note esa parábola. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma en que actuamos. No es porque asistamos a una congregación o porque pertenezcamos a una misión, no. ¿Cómo actuamos? Tratar a todas las personas que encontremos como si fueran Jesús. Eso no es muy fácil. Lo que hacemos por otros muestra lo que pensamos de lo que Jesús señaló que debíamos hacer. Dar de comer al hambriento, albergar al desamparado, visitar a los enfermos. ¿Hay alguna diferencia entre sus acciones y la de los falsos y los incrédulos? ¿Cómo se diferencia la iglesia hoy? ¿Cómo se diferencia la iglesia que está esperando la voz del Señor para irse con ella al cielo? ¿Cuál es la diferencia de los demás? Los actos nuestros como iglesia son diferentes a los actos de las personas que están en el mundo. Porque Jesús aquí comparó a las ovejas y a los cabritos con los creyentes y los que no lo son. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separan cuando llega la hora de trasquilar las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas producen lana, mas los cabritos no producen. Así que yo dejo una palabra en tus oídos hoy, como cristiano que eres, como oveja que eres. Debes producir, no para ti, sino para los necesitados. Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 17 al 24, que no lo voy a leer para que ustedes lo lean en casa. Ezequiel 34, 17 al 24, también se refiere a la separación de ovejas y cabritos. La Biblia dice que las ovejas las colocará a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes, porque me sirvieron a mí. Me sirvieron, me dieron comida. Miren lo que está hablando Jesús. Me dieron comida, me dieron bebida, me dieron vestido. Me visitaron cuando tuve la necesidad. Heredad el reino para ustedes, preparados desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué dirá a los de la izquierda, a los cabritos? Les dirá: a ustedes les corresponde el lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es la razón? Porque no le sirvieron a Jesús. Y a veces pensamos que servirle a Jesús en estos últimos tiempos es cantar, es predicar. Bueno, eso va en el servicio, sí, evangelizar, eso va en el servicio. Pero Jesús en esta mañana nos está enseñando servir a los necesitados. ¿Cuántas personas necesitadas hay a nuestro alrededor? Los gobiernos están haciendo algo.
Las entidades sociales están haciendo algo. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué está haciendo la iglesia para ayudar a las personas necesitadas? Pero alguien me puede responder y decir, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo quiero decirle que cuando el Señor venga a levantar su iglesia, si no estamos preparados para irnos con Él, nos vamos a quedar. Y lo otro es que si no nos quedamos y nos vamos con el Señor, entonces no vamos a recibir galardones y premios, porque dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren riqueza, habilidad ni inteligencia. Estas son cosas que se hacen y se reciben con gracia. Nadie tiene excusa para desentenderse de los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno. Jesús te está mandando a ti a participar, a ti personalmente, a entender la necesidad de los demás. La Biblia dice en Isaías 58:7, no es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esa es la palabra. Pero a veces queremos delegarle esta responsabilidad a la iglesia entera, al cuerpo o de pronto a las arcas de la iglesia. De pronto queremos delegarle esta necesidad o esta responsabilidad al gobierno y decimos que lo haga el gobierno porque yo no tengo. Yo digo, usted sí tiene. Usted tiene algo en su casa. Quizás un tomate, una cebolla, qué sé yo. Tiene algo que dar, que alguien lo necesita. Mis amados hermanos y amigos, Dios vendrá pronto por su iglesia. ¿Qué tan despiertos estamos? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Están equipadas nuestras lámparas? ¿Hay suficiente aceite en nuestras lámparas? Jesús viene pronto y te va a llamar a cuenta por lo que Él te entregó. ¿Qué estás haciendo con los dones ministeriales? Jesús viene pronto y te va a llamar a cuenta para que sepas y puedas entender qué has hecho por los necesitados. Que mi Dios en esta mañana me los pueda bendecir y que la paz del Altísimo esté con todos ustedes. Quiero orar por la iglesia del Señor. Quiero pedir que la iglesia del Señor en esta mañana reciba la bendición del Padre, reciba la bendición del Todopoderoso, y que la iglesia en esta mañana pueda darle la gloria al Señor con lo que Él le ha entregado. Vamos a orar todos en este día. Padre, te doy gracias en esta mañana por la vida de cada creyente, por la vida, Dios mío, de cada familia de la iglesia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo. Te doy gracias por el liderazgo de la iglesia, por los que fueron llamados,
por los que han recibido dones ministeriales. Te doy gracias por aquellos que están sirviendo, Señor, a los necesitados. Gracias, Dios mío, por cada persona que saca de su canasta algo para darle al necesitado. Hoy bendigo a esas personas, hoy bendigo a esas familias y pido que el cielo se abra sobre ellos, que la paz y la misericordia de Dios los ilumine y los llene de su santa presencia. Dios, gracias por este tiempo que ha sido un tiempo difícil para muchos. Sé, Señor, que ha sido el despertar de la iglesia. Esta crisis nos ha llevado a levantarnos. Esta crisis nos ha llevado a despertar del sueño. Nos ha llevado a levantarnos de donde estábamos, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos, Señor. Permite, Dios mío, que al salir de esta pandemia, al salir de esta crisis, la iglesia pueda cumplir con su responsabilidad. Señor, gracias por cada uno de ellos y de ellas. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, una vez más por haber detenido el ángel de la muerte. Gracias por haber hecho, Señor, que este virus retrocediera, por haberlo quemado con el fuego del Espíritu. Te doy gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos en gran manera. Hasta la próxima.